estamos conformes con el requerimiento planteado por el representante del Ministerio Público en lo que respecta a la señora Nadine Heredia Alarcón. Y seguidamente vamos a pasar a replicar de una manera quizás un poco más resumida los argumentos que han sido planteados extensamente por el señor representante del Ministerio Público. Y vamos a comenzar en primer lugar por la debilidad de los elementos de convicción que ha planteado el fiscal respecto a la tesis incriminatoria y el supuesto delito fuente que configuraría parte del delito de lavado de activos que se viene tratando de investigar. Ocurre, señor juez, que hay que hacer una pequeña precisión de manera preliminar, y es que en el año 2006 quien participó fue UPP en la campaña presidencial del año 2006. No participó el Partido Nacionalista Peruano porque no existía el Partido Nacionalista Peruano al momento en que se tuvo que hacer la correspondiente inscripción. La señora Nadine Heredia Alarcón no tuvo ninguna vinculación con el partido que participó en las elecciones presidenciales del año 2006. Ninguna. Fue un acuerdo político en el cual, por una invitación, por un entendimiento que hubo de carácter político, el señor Ollanta Humala Tasso fue el candidato a la presidencia en las elecciones presidenciales de dicho año. No la señora Nadine Heredia Alarcón. La señora Nadine Heredia Alarcón no fue ni tesorera de UPP, no fue ni contadora de UPP, y ni siquiera fue militante de UPP. Quien tiene que responder ante la ley por el manejo financiero del partido político son los representantes del partido político, no un tercero. En primer lugar, quería hacer esa precisión. En segundo lugar, se menciona como supuesto delito fuente para la campaña presidencial del año 2006 que el dinero habría sido extraído ilegalmente de Venezuela y que había sido remitido por el expresidente Hugo Chávez Frías a través de 3 modalidades según el requerimiento formulado por la Fiscalía: a través de la empresa Caizamac, a través de la empresa venezolana de valores Beneval y a través de encomendados de confianza. Sin embargo, no se ha mencionado ningún elemento indiciario para afirmar, en primer lugar, que el dinero que la empresa Caizamac transfirió en el año 2005 tiene una mínima vinculación, aunque sea, con un dinero público venezolano, del erario venezolano. ¿Cuál es esa vinculación de la empresa Caizamac o del dinero transferido por la empresa Caizamac con el erario público venezolano? ¿Cuál es? No se ha dicho absolutamente nada. Son meras suposiciones. Se basan en la declaración de un señor llamado William Chávez Alcántara. Pero él, al momento en que es interrogado en la Fiscalía, él señala que se enteró de este problema hace un año. ¿Qué puede saber una persona que se enteró hace un año de la empresa Caizamac sobre las finanzas de Caizamac en el año 2005? Dice que él buscó en internet información. Esa es la información con la que se cuenta Caizamac. Nosotros también podemos tener información de internet. Y lo que dice internet es que Caizamac nunca ha sido investigada. ¿Quién lo dijo? La titular del Ministerio Público venezolano.
Hasta el momento la Fiscalía venezolana no ha abierto ninguna investigación a Julio César Macaren Urdaneta ni a su empresa Caisamar, según pudo conocer el Comercio. Diario El Comercio, jueves 2 de julio del año 2015. Y respecto a Caisamar, señor juez, quiero hacer una precisión. ¿Por qué es que la empresa Caisamar, o mejor dicho, el señor Julio César Macaren, a través de la empresa Caisamar, efectúa esta transferencia de dinero a la madre de la señora Nadine Heredia Alarcón, la señora Antonia Alarcón, y a la señorita Rocío Calderón? ¿Por qué? Porque esa transferencia de dinero que se realizó desde un banco de Nueva York se realizó en el año 2005. Y en el año 2005, señor juez, no existía Partido Nacionalista. Y era imposible que un partido que está en formación, que no tiene personería jurídica, pueda abrir una cuenta en el banco. Es por eso que esa transferencia de dinero se hizo a nombre de personas particulares, personas cercanas con el movimiento nacionalista. No existía el Partido Nacionalista. Era imposible que se pueda hacer una transferencia de dinero hacia el Partido Nacionalista porque simple y llanamente no tenía personería jurídica. Es por eso que se transfieren los $67.000 a la cuenta de la señora Antonia Alarcón y los $19.000 aproximadamente a la cuenta de la señora Rocío Calderón. Eran personas cercanas a quienes estaban formando este partido. Eso en cuanto a la empresa Caisamar. En segundo lugar, la empresa venezolana de valores. Estamos hablando acá de un delito de lavado de activos supuesto que es bastante grave. ¿Y cuánto es lo que la empresa venezolana de valores transfirió a la señora Heredia, señor juez? $7.000. ¿Y por qué? Porque correspondía al pago que le realizaba The Daily Journal, que era un diario que tenía un contrato de servicios profesionales con la señora Heredia. Estamos hablando de $7.000, señor juez. Si no me equivoco, correspondían a 2 mensualidades, eran 2 pagos aproximadamente. Y en tercer lugar, el representante del Ministerio Público ha señalado que el dinero del erario venezolano, no sé de dónde, pero el dinero del erario venezolano vino al Perú, al Partido Nacionalista, a través de encomendados de confianza. ¿Y en qué se sustenta el Ministerio Público para afirmar eso? En la disposición 03 del 2015 emitida por la Fiscalía, se señala cuál es el sustento para hacer esta afirmación. El primero es una declaración pública del señor Pedro Pablo Kuczynski, efectuada en el año 2011, en plena campaña presidencial, en donde el señor Pedro Pablo Kuczynski señaló que algunos informantes de inteligencia le habrían dado esa versión. Ante la prensa mencionó ello. Y en segundo lugar, el Ministerio Público sustenta esa afirmación en una declaración hecha en la prensa también del señor Alejandro Toledo Manrique. ¿Qué es lo que dice el señor Alejandro Toledo Manrique frente al despacho del fiscal? No en la prensa. Señala lo siguiente. Se le pregunta: ¿usted tuvo conocimiento, ya sea por información, ya sea por personal de servicio de inteligencia o por parte del ex primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, si el dinero presuntamente que venía en maletines provenientes presuntamente de Venezuela estaba destinado para financiar alguna campaña política? ¿Qué respondió Toledo? Respondió: sería irresponsable de mi parte decir que ese dinero venía para una campaña política. Adicionalmente, no voy a leer toda la declaración de ninguna manera. Voy a escoger 2 preguntas nada más para demostrar que el propio señor Toledo y el propio señor Kuczynski, ante el despacho del fiscal, desconocieron estos hechos.
Dice el señor Toledo que él recordaba que había informado el servicio de inteligencia al entonces primer ministro Pedro Pablo Kuczynski sobre este supuesto incidente de valijas diplomáticas. Pero añade lo siguiente, dice, nunca se supo qué contenían las maletas porque nunca se abrieron. Él nunca vio lo que dijo en la prensa, que vio $850.000, que habían maletines con $850.000. Eso era una especulación. Nadie ha afirmado que ha visto dinero en valijas diplomáticas. Absolutamente nadie. El señor Toledo dice algo más. El señor Toledo dice que a raíz de este supuesto incidente, ocurrido en el año 2006 supuestamente, él llamó a Hugo Chávez y le dijo que iba a traer a su embajador. Eso es lo que mencionó. Nosotros hemos adjuntado, señor juez, lo tengo acá, hemos adjuntado escritos ante la Fiscalía, adjuntando información oficial emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y le hemos consultado por la ley de transparencia que nos indique cuáles fueron los motivos por los cuales el embajador Raigada, ese era su nombre, el embajador Raigada de esa época, el embajador peruano en Venezuela, fue regresado al Perú. Y no están dentro de los motivos este supuesto incidente de valijas diplomáticas. Información oficial, señor. Por lo tanto, lo que dijo el señor Toledo en la prensa ha sido desmentido por el propio señor Toledo y por la información oficial de la Cancillería. Paso al señor Kuczynski. El señor Kuczynski señaló algo similar que el señor Toledo, pero en otra época, en el año 2011, donde él era un candidato presidencial. Y hay que tener mucho cuidado con las declaraciones políticas. Una cuestión es declarar ante la prensa y otra cuestión es declarar ante un fiscal, ante un juez. Son dos cosas muy distintas. ¿Qué es lo que dijo el señor Kuczynski ante el despacho del señor fiscal? En su intervención, el señor fiscal leyó la pregunta número 5, en donde a Kuczynski se le preguntó si es verdad lo que también publicó el diario Correo el día 27 de abril del 2011 con relación a la declaración que usted dio en el diario El Nuevo Herald, en el sentido que dijo que todos los lunes se reunía con personal de inteligencia y que se les informó que había una valija diplomática. Obviamente no se puede abrir, pero nos decía que llegaba la señora fulana de tal de Caracas con una valija que evidentemente no tenía papeles. Así fluye la noticia propalada por el referido diario local. ¿Qué responde Kuczynski? Sí, es correcto. Sí, eso responde, es correcto. Pero responde correcto a esta pregunta. Lo que no se leyó fue la pregunta número 4, que es lo importante. En la pregunta número 4 se le consulta a Kuczynski lo siguiente. Si usted, el día 27 de abril del 2011, declaró al diario El Nuevo Herald de Miami que en la elección del año 2006 la financiación de la campaña de Humala vino de Venezuela y que el dinero era enviado en maletas que ingresaban al país a través de la valija diplomática de la embajada venezolana y luego entregadas secretamente a Humala, conforme así fluye de la publicación del diario El Comercio en esa misma fecha, dice que reprodujo dicha declaración suya al referido diario estadounidense cuya publicación en este acto se le pone a la vista. ¿Cuál es la respuesta de Kuczynski, señor juez? Dice, eso es lo que dice el diario, pero yo no recuerdo haberlo dicho en esos términos. Esta es la pregunta importante, no la siguiente, porque en esta se hace mención expresa a la campaña del señor Ollanta Humala. En la pregunta número 5 no se le menciona al señor Humala. Y para hacer la concatenación con las siguientes personas que voy a citar, al señor Kuczynski se le pregunta, ¿y quién le daba esa información de inteligencia? El señor Kuczynski los identifica. Lo identifica como el almirante Raigada y el general Cárdenas de la policía. El Ministerio Público, el señor fiscal, ofició a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales para que haga una labor de identificación de esas dos personas. ¿Quién es el general Cárdenas y quién es el almirante Raigada?
Un mes y medio, señor juez, se demoró esa respuesta en aparecer en el expediente principal. Un mes y medio después de que llegó al despacho. ¿Y por qué? Porque favorecía la defensa. ¿Qué señala el informe de la policía en respuesta al oficio que se efectuó desde la Fiscalía? Hay dos informes. Uno de ellos señala que la Dirección Nacional de Inteligencia, mediante el oficio 341-2015 DINI del 17 de noviembre del 2015, señaló que realizada la búsqueda del acervo documentario de la DINI correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y 28 de julio del 2006, no se ha encontrado documento alguno relacionado al personal de la DINI que haya elaborado o prestado servicios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ni el ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de Venezuela a nombre de Birdy Torres. Adicionalmente, en este oficio se cumple con lo requerido por la Fiscalía y se identifica con nombre y apellido al contraalmirante en retiro Julio Abel Raigada García y al general PNP en retiro Jorge Washington Cárdenas Sáenz, cuya declaración también demoró en la Fiscalía. Se notificó a otras personas. Pero finalmente, ambos concurrieron a declarar ante el despacho de la Fiscalía. Y es importante la declaración de estas personas, no hay que ningunearlas. Son muy importantes porque justamente el señor Kuczynski es un testigo de referencia. Y ante un testigo de referencia hay que ir a la persona referida, obviamente, en el código. Y el señor Toledo era un testigo de referencia, de otro testigo de referencia incluso, del señor Kuczynski, porque Toledo no se reunía, conforme lo señala en su manifestación, con el personal de inteligencia. Quien se reunía era el señor Kuczynski. Pues bien, ¿qué señaló el contraalmirante Julio Abel Raigada García? En concreto, voy a leer las preguntas pertinentes solamente. En la pregunta número 8 se le consulta si en las reuniones los que sostenían los lunes en horas de la mañana con el primer ministro, en ese entonces Pedro Pablo Kuczynski, si le informó o trataron el tema de que tenían conocimiento que estaban ingresando al país valijas diplomáticas que se le atribuían que provenían de Venezuela y a nombre de la señorita Birdy Torres Curvelo. ¿Qué dijo el contraalmirante Raigada? Dijo: nunca le hice un informe de inteligencia al señor Pedro Pablo Kuczynski, ni por escrito ni oral, porque un informe de inteligencia es conocimiento confirmado y tiene una característica asertiva que le permita al que lo reciba tomar decisiones. Eso es lo que responde. Nunca le hizo un informe en ese sentido. Otra pregunta importante. Dice: ¿y cómo explica usted que el señor Kuczynski, cuando ha venido a este despacho a declarar, ha mencionado que recibía información en la reunión que tenía todos los lunes de que una agregada de la Embajada de Venezuela de vez en cuando traía pequeñas maletas que pasaban por el aeropuerto y que los informantes de inteligencia pensaban que podía contener billetes de dinero? Nunca se abrió ninguna maleta porque era una diplomática y no se podía intervenir. ¿Qué dijo? ¿Qué respondió el contraalmirante Raigada? Dijo: no recuerdo haber tratado el tema de las valijas o maletas diplomáticas. Nosotros no teníamos gente en el aeropuerto que pudiera reportarnos el ingreso de valijas. Posiblemente hemos tratado el tema en alguna conversación, pero nunca tuvimos evidencias, ni siquiera indicios útiles para poder desarrollar un proceso de inteligencia sobre ese tema. Adicionalmente dice que han transcurrido 10 años, pero si hubiera sido así, si se hubiera ocurrido, lo podría recordar. Sus respuestas son claras, no son ambiguas. Él no le hizo nunca un informe a Kuczynski, mucho menos un informe de inteligencia, que es otra cosa. Esto estaba en los diarios, eran chistes. Pero no existe información fidedigna, ni mucho menos de carácter oficial, que dé cuenta de un supuesto ingreso de valijas diplomáticas. Para no demorar, pasaré al siguiente. ¿Qué dijo el director de la DIGIMIN? Porque el señor Kuczynski se reunía con el jefe de la DINI, que era el contraalmirante Raigada en esa época, y también
con el director general de inteligencia del Ministerio del Interior, que en ese entonces era el general del retiro Jorge Washington Cárdenas Sáez. En la pregunta número 8 se le dice: si en las reuniones que sostenían los días lunes en horas de la mañana con el primer ministro, en ese entonces Kuczynski, si se le informó o trataron el tema de que tenían conocimiento de que estaban ingresando al país valijas diplomáticas que se le atribuían que provenían de Venezuela, y a nombre de la señorita Virgen Torres Curbelo. Dijo: no recuerdo haber informado eso al señor Kuczynski en momento alguno. No recuerdo haber informado eso al señor Kuczynski en momento alguno. Adicionalmente, la defensa le consulta si en su condición de exdirector general de inteligencia del Ministerio del Interior le consta que en los años 2005 y 2006 ingresó dinero proveniente de Venezuela, ya sea en valijas diplomáticas o en cualquier otro medio para financiar la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de Ollanta Humala. Respuesta: no me consta. Clarísima. La declaración no es ambigua, es bastante clara. Adicionalmente, la misma Dirección Nacional de Operaciones Especiales remite, con fecha 23 de febrero del 2016, a la Fiscalía, un oficio mediante el cual le adjunta el informe número 08-2002-2016-DIRNOP-PNP/OFINTE-GRACE. ¿Qué dice? Directo a la conclusión, señor juez, no voy a perder el tiempo. Conclusión: que conforme a lo informado por la Dirección General de Inteligencia del MININTER, entre paréntesis, DIGIMIN, Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, entre paréntesis, DIRIN, Dirección de Investigación Criminal de la PNP, DIRINCRI, Dirección Ejecutiva Antidrogas, PNP, DIREJANDRO, Región Policial Callao, Dirección de la Policía Fiscal, DIRPOFIS, Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, SUNAT, y la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, se ha descartado el ingreso al país de valijas diplomáticas con dinero proveniente de la República de Venezuela a nombre de Virgen Torres, en el periodo del 1 de enero al 28 de julio del año 2006, el periodo del que estamos hablando, para financiar la campaña del Partido Nacionalista Peruano en las elecciones presidenciales 2006-2007, tal y conforme se advierte en la capítulo 2, análisis literal numeratos del presente documento, y una serie de informes que se adjuntan a este informe. Información oficial, señor juez. Lo de las valijas diplomáticas con $850.000 se han confundido, ocurrió en otro país, más al sur, no en este país. No hay una sola prueba, señor juez, de que eso haya ocurrido. Tengo más declaraciones de testigos, estoy citando las más importantes, pero incluso aquellos, señor juez, incluso aquellos que en la prensa y aquellos políticos, porque lamentablemente este caso está manchado de tinte político y hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente es así, pero incluso aquellos que han atacado a la señora Nadine Heredia, al presidente de la República, el señor Ollanta Humala, y al partido de gobierno, incluso ellos en sus declaraciones señalan que nunca vieron dinero, nunca. No hay un solo testigo que afirme que le entregó dinero a la señora Nadine Heredia Alarcón de alguna procedencia ilícita o a los demás que están investigados en esta causa. Ninguno. Tengo al propio señor Jorge Luis Paredes Terry, no lo voy a citar para no perder más tiempo. El propio señor Álvaro Gutiérrez Cueva, nada más y nada menos que quien presentó las famosas libretas, agendas, que por obra y gracia de Dios le llegaron a su domicilio, según lo que él ha manifestado. El propio señor Gutiérrez Cueva, ¿qué dice él? Aquí sí me voy a permitir leer una sola pregunta con su respuesta. Pregunta número 16 al señor Álvaro Gutiérrez Cueva, realizada el 1 de febrero del año 2016 en el despacho de la Fiscalía. Le pregunta: si usted observó o tuvo conocimiento que las personas de Virgen Torres Curbelo o su esposo Ramón López Martínez le entregaron dinero a la señora Nadine Heredia Alarcón en la casa que fue de usted en Camacho en el año 2006.
considerando que hay un colaborador eficaz que ha señalado lo que acabo de indicar? Esa es la pregunta de la Fiscalía. ¿Cuál es la respuesta? Dijo: desconozco si ellos han traído dinero. En una oportunidad llegaron con sus maletas del aeropuerto, porque yo los vi cuando llegaron a mi casa. Mi casa la utilizaban hasta altas horas de la noche, en las que se reunían con Nadine y Ollanta. También llegaba Xiaomi Lerner. De esta declaración se puede extraer alguna suspicacia siquiera de alguna entrega de dinero. Vienen del aeropuerto, vienen con maletas del aeropuerto. El 99% de las personas que llegan al país en el aeropuerto vienen con maletas. No veo nada extraordinario en que se haya afirmado que vienen con maletas. Aquí, señor juez, no existe del propio señor Gutiérrez ninguna declaración en el... Ninguna. Señor juez, recientemente, y se ha dicho en esta diligencia, no lo hemos revelado nosotros, se ha mencionado un apellido que es conocido, Boyer, y según lo que se ha mencionado en esta diligencia, ese nuevo colaborador eficaz dicen que es el que ha traído la carta, y en la carta, al momento en que se ha explicitado, se ha hablado de un Boyer. Señor juez, solo quiero recordar un aspecto. Lo voy a adjuntar. Esto ya ocurrió en el año 2006, señor juez. Un supuesto militar venezolano dijo que trajo esos $600.000, porque acá se está hablando de encomendados de confianza, ¿no? Se ha hablado de Birly Torres, de las valijas diplomáticas con $850.000. Y entendemos que ese otro encomendado de confianza sería este señor que ha traído la famosa carta supuestamente firmada en tinta roja para recordar a la revolución por el señor Hugo Chávez, ¿no? Pero en el año 2006, señor juez, ocurrió lo mismo. Y ese señor Boyer, después de imputarle exactamente lo mismo al señor Ollantumala, es decir, que le entregó $600.000, salió luego a decir que el congresista Mauricio Mulder le había ofrecido $40.000 para que le haga esa imputación a Ollantumala. Lo que fue desmentido por el congresista Mulder inmediatamente, diciendo que es un farsante. Ojalá no se trate de la misma persona, espero que no, porque está totalmente acreditado que es un farsante. Señor juez, la mayor parte del requerimiento efectuado por el Ministerio Público está sustentado, y lo hemos visto no solo en la oralización del requerimiento, sino en las propias diapositivas, en el requerimiento escrito, está sustentado en colaboradores eficaces. Muy bien. Lo que debe quedar determinado, señor juez, es: ¿existen colaboradores eficaces? ¿Existe corroboración de la información brindada por colaboradores eficaces para pasar a esta etapa de investigación preparatoria? ¿Existen acuerdos de colaboración y beneficios firmados ya? ¿Pueden utilizarse declaraciones de colaboradores eficaces cuyas declaraciones no están corroboradas? Y con eso podemos sustentar un pedido de restricción a la libertad personal, como el impedimento de salida que se está solicitando. Señor juez, el artículo 158 es clarísimo. ¿Qué dice el artículo 158 del Código Procesal Penal? Habla de la valoración de la prueba. Señala en el numeral 2 lo siguiente, y lo leo textualmente: en los supuestos de testigos de referencia, coma, declaración de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas,
solo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Señor juez, ¿cuándo es que una declaración de un colaborador es corroborada? Cuando se firma el acuerdo. De lo contrario, ¿cuál es la prueba de que esa información ha sido corroborada? Podemos restringir la libertad de una persona con una declaración que tenemos la seguridad que no ha sido corroborada, porque de lo contrario estaríamos hablando ahorita de sentencias que se habrían emitido contra los colaboradores o los aspirantes a colaborador eficaz. Para ser claros, son aspirantes a colaboradores eficaces, no son colaboradores eficaces, que si se han acogido a la colaboración eficaz o si se pretenden acoger es porque tienen un problema legal. Y justamente existe un altísimo riesgo que esa persona que quiere obtener un beneficio del requerimiento fiscal en ambos sentidos, para la comparecencia restringida y para el impedimento de salida del país, han sido corroboradas. Y no existe ningún acuerdo de colaboración eficaz. Señor juez, el segundo delito, para ir culminando con la refutación a los elementos de convicción que ha planteado la Fiscalía, está referido a que en la campaña del año 2006 también se habrían recibido, dice, dineros ilícitos provenientes de Brasil. Y se menciona que la empresa Odebrecht y OAS están investigadas en Brasil por el famoso caso Lava-Jato. Y que habría pues una interpretación efectuada por la policía, no por el Ministerio Público, sino por la Policía Federal de Brasil, en el sentido que unas siglas OH encontradas en un celular pertenecerían al señor Ollanta Humala. Muy bien. Se ha especulado mucho sobre ese aspecto, señor juez. Se ha especulado mucho y se ha tratado de decir que esas siglas OH pertenecen al señor Ollanta Humala y que habría recibido supuestamente un dinero de estas empresas que actualmente se encuentran en proceso de investigación fiscal en Brasil. Se ha especulado muchísimo al respecto. No lo digo yo, señor juez. Lo dice el propio fiscal de la Nación y lo hemos adjuntado en nuestro escrito de fecha 19 de mayo del año 2016. El propio fiscal de la Nación señala textualmente que no hay datos ciertos sobre mención al presidente. No existen. Y para no leer toda la declaración, me voy concretamente a una pregunta que le hace el periodista. Dice, no obstante al mandatario se le mencionen los documentos incautados en Brasil, le consulta el periodista. ¿Qué responde él? Se especula mucho de la mención al presidente en este caso, pero no hay datos ciertos sobre ello. Fiscal de la Nación, señor juez. Adicionalmente,
cuando la Fiscalía solicita al fiscal provincial anticorrupción, el doctor Hamilton Castro, que está investigando este caso acá en el Perú, le solicita información que vincule al presidente de la República, Ollanta Humala, y eso ahora en el expediente, el señor fiscal Hamilton Castro Treboso le responde que no tiene absolutamente ninguna información que vincule al señor Ollanta Humala en esa investigación del tema de la baja. Pero más allá de eso, señor juez, tanto en el supuesto de trabajo, llamémoslo así, o en la hipótesis de trabajo, que el dinero habría venido de Venezuela, como en la hipótesis de trabajo, que el dinero habría venido de Brasil, la gran pregunta es, ¿y de qué delito? Basta con decir sí de un delito especulado. Porque al comienzo de esta investigación, señor juez, las hipótesis de trabajo era que vino un dinero ilícito de Venezuela, nada más. No se decía nada más. Ahora en la formalización de la investigación preparatoria, la Fiscalía dice que viene de un delito de peculado. Bueno, ya hay una tipificación al menos. Ya al menos hay una tipificación. Pero la gran pregunta es, ¿fue especulado? ¿Cuál es el delito especulado cometido en Venezuela respecto del cual habrían salido los supuestos dineros que en el entendimiento de la Fiscalía habrían financiado al Partido Nacionalista Peruano? ¿Cuál? ¿Cuál es el delito concreto cometido en Brasil? ¿Y cuál es la conexión con Perú, con el Partido Nacionalista Peruano, para poder siquiera calificarlo como una hipótesis de trabajo, como delito fuente del supuesto delito de lavado de activos que se pretende atribuir en este caso? Ninguna, señor juez. Es cierto que el delito fuente en realidad casi que para algunos no debería existir. Pero la ley es clara. Para hablar de lavado de activos, necesariamente tenemos que estar vinculados a un origen ilícito de dinero, a un delito originador de una ganancia ilícita que después se haya introducido al circuito económico. Eso es el lavado de activos. Sin delito fuente no hay lavado de activos. Y en este caso, que hemos pasado a la siguiente etapa de investigación preparatoria, no se ha determinado cuál es el supuesto delito. Señor juez, en esta audiencia lo que se tiene que determinar es si se va a imponer o no se va a imponer las restricciones. Me voy a centrar en la hipótesis planteada por la Fiscalía para no abarcar más a los elementos de convicción. He tratado de mencionar lo más importante. ¿Cuál es la hipótesis del fiscal para afirmar que existe un peligro de fuga al momento que hace su análisis respecto de la concurrencia o supuesta concurrencia de los presupuestos para aplicar una comparecencia con restricciones? ¿Cuáles son? Se señala la gravedad de la pena, la trascendencia social, los graves elementos de convicción del delito imputado a Nadine Heredia Alarcón, facilidad que tiene Nadine Heredia Alarcón para salir del país por su registro migratorio, cuenta con recursos económicos necesarios, vivió en Francia desde mediados del 2002 hasta el 2004, tiene cuentas en Francia, lo que le facilitaría una estadía. Pues bien, ¿realmente amerita en este caso, señor juez, imponer las restricciones solicitadas por el Ministerio Público? O de frente voy a abarcar las dos porque es casi lo mismo. Voy a hacer el peligro de fuga para las restricciones y el peligro de fuga para el impedimento de salida. Pero en el del impedimento de salida le agregan algo más. La Fiscalía agrega lo siguiente. Dice que el esposo tiene familiares en el exterior. Creo que la mayoría de personas tienen familiares en el exterior, señor juez. No puede ser un criterio para poder hablar de que existe un peligro de fuga. Acá
¿Acaso el Ministerio Público ha acreditado cuál es el tipo de relación que tiene la señora Nadine Heredia con sus cuñadas? ¿Existe algún mínimo indicio para decir que son amigas siquiera o que se llevan bien? Por el simple hecho objetivo que un familiar suyo vive en el exterior, ¿ya hay peligro de fuga? Ni siquiera el nombre de las hermanas se ha mencionado en el requerimiento. Ni el nombre se ha mencionado. Ni el país en el que vive. Y aún así podemos hablar de que existe un peligro de fuga, porque simple y llanamente tienen cuñadas que viven en el exterior. Adicionalmente se dice que vivió en Francia a mediados del año 2002 hasta el 2004. Sí, por supuesto que vivieron en Francia, porque el actual presidente de la República en ese entonces era agregado militar en Francia. Por ese motivo vivieron en Francia. ¿Qué es lo que dice el código, señor juez, respecto al peligro de fuga? No voy a discutir el arraigo, porque el arraigo está mucho más que acreditado, que ha sido reforzado el día de hoy con algunos documentos adicionales. Creo que es de público conocimiento que la señora Nadine Heredia es esposa del presidente, que tiene 3 hijos, que no se han ido del país, como se ha tratado de decir. Hemos adjuntado constancias del colegio en el que estudian los 3 menores para acreditar que están asistiendo regularmente a sus clases. Hemos adjuntado el acta de matrimonio para demostrar que la señora Nadine Heredia está casada con el señor Ollantumala. Y hemos adjuntado la ficha registral de su inmueble, que es la única propiedad que tiene la señora Nadine Heredia. A la señora Nadine Heredia Alarcón le han levantado el secreto bancario 5 veces. Señor juez, 5 veces le han levantado el secreto bancario. 3 en el Congreso, 2 en las fiscalías. En este mismo proceso se le han levantado 2 veces, porque aquí se ha acumulado el proceso del año 2009, que fue archivado y se reabrió desde nuestro punto de vista indebidamente. Y el Tribunal Constitucional santificó, pasando por encima de la Constitución. Y lo único que pedimos acá, señor juez, es la aplicación de la ley. Igualdad para todos, nada más. Ni a favor ni en contra. Es lo único que exigimos. Nada más. Se dice que la señora Nadine Heredia tiene cuentas en Francia, lo que le facilitaría una estadía. ¿El Ministerio Público ha acreditado qué monto de dinero hay en esas cuentas, señor juez? O sea, porque yo tengo una cuenta en otro país, ya tengo facilidades para desaparecer de mi país. ¿Se ha mencionado siquiera en qué banco tienen esas cuentas? Señor juez, el sustento del país permite salir del país. Es totalmente deficiente. Pero, para coronar, señalan que el señor Ollantumala Tasso culmina su mandato el 28 de julio del 2016 y no existe señal positiva de que van a continuar en el país. Yo me pregunto, señor juez, ¿existe una señal negativa? ¿Nosotros tenemos que acreditar que existen señales positivas que nos vamos a sacar? ¿O es el Ministerio Público el que tiene que señalar que existen señales negativas que uno va a abandonar el país? El señor Ollantumala Tasso es un presidente democrático y creo que nadie puede decir que no ha respetado el juego democrático. Por lo tanto, su conducta, y que ni siquiera tendría que ser analizada porque no es parte de este proceso, pero no somos nosotros los que lo hemos metido, sino el Ministerio Público, por eso es que estoy haciendo la refutación. Ni siquiera su conducta tendría que ser analizada. ¿Qué interesa que termine su mandato el 28 de julio? ¿Cuál es el problema? O sea que porque el 28 de julio termina su mandato hay que poder dar impedimento de salida a su esposa. ¿Así funciona? Señor juez. Por otro lado, lo que señala el código, señor juez, es que para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado que está por demás demostrado en la investigación, como se le ha mencionado, no voy a redundar en ello. Determinado por el domicilio, residencia habitual, de asiento de familia y de sus negocios o trabajo. Pero aquí viene una parte importantísima, señor juez, y dice que el juez deberá tener en cuenta
las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. ¿A alguien se le puede ocurrir, señor juez, que la primera dama de la nación, que el 28 de julio, o a partir del 28 de julio será la ex primera dama de la nación, puede desaparecer del mundo? ¿Que el señor Ollanta va a desaparecer del mundo? La señora Nadine Heredia no tiene ingresos del extranjero, no tiene negocios en el extranjero, no tiene cuentas en el extranjero, le han levantado el secreto bancario ya. En consecuencia, no se cumple el requisito de que tenga facilidades para abandonar definitivamente el país. Señor juez, tiene un hijo de 5 años, otra hija de 12 años y otra de 14 años. Tiene hijos menores que están perfectamente arraigados al país. Es lógico pensar que una persona de las características de la señora Nadine Heredia Alarcón va a huir del país. El señor juez tiene 11 investigaciones fiscales y a todas ha ido a la primera oportunidad en que ha sido citada. A la primera oportunidad. Tiene abierto 2 casos de homicidio. Permítame, por favor, decirle en medio minuto. 2 casos de supuesta corrupción de funcionarios. Se archivaron y el día miércoles le han abierto otro más. Tenía otro de usurpación de funciones. Contrabando aduanero. Pero a los 11 ha concurrido y ha colaborado con las investigaciones, señor juez. Por lo tanto, la conducta procesal de la señora Nadine Heredia Alarcón, no solamente en esta investigación, sino en todas las demás investigaciones que se le han abierto, demuestran que ella tiene una sujeción al proceso. Y en este caso también lo ha hecho, señor juez, y permítanme hacer una referencia a un aspecto que ha mencionado el señor fiscal. Dice que en la primera oportunidad en la que fue citada no reconoció las agendas. Sí, es verdad, es verdad. Pero en esa oportunidad, señor juez, la señora Nadine Heredia no era investigada. Y la conducta procesal se valora desde que uno es investigado. Y en la primera oportunidad que tuvo la señora Nadine Heredia de concurrir al despacho del señor fiscal, e incluso antes, porque lo dijo por escrito, reconoció la propiedad de sus agendas. Y es justamente porque ha reconocido la propiedad de sus agendas que en su momento también hará valer sus derechos. En consecuencia, señor juez, he tratado de ser lo más sucinto posible. Y culmino manifestando que solicitamos que se declare infundado el requerimiento fiscal de comparecencia restringida e infundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país para la señora Nadine Heredia Alarcón. Y que en consecuencia se le aplique una comparecencia simple de conformidad con el artículo 286 del Código Procesal Penal, dada su demostrada colaboración con la presente investigación. Vamos a dar paso a la defensa técnica de Ilan Heredia Alarcón. Adelante.